Muy buenas tardes. Soy Juan Gabriel Zambrano Rodríguez, estudiante de la Universidad Técnica de Manabí, de la carrera de enfermería. El motivo de este video es para presentar y exponer un proyecto integrador de la materia de Derecho Constitucional. El tema que les voy a presentar hoy día es Principios para el ejercicio de los derechos constitucionales de los numerales del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador. Bien, el artículo 11, literal 1, nos dice que los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes. Estas autoridades garantizarán su cumplimiento. Todas las personas son iguales. Esto nos quiere decir que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos y deberes y oportunidades. El derecho a la igualdad y no discriminación es la base sobre lo que se asistan todos sus derechos. Esto significa que nadie puede discriminarte o impedirte ejercer estos derechos de manera arbitraria. Por ejemplo, todos los reglamentos internos de las instituciones educativas, de salud o empleo, como las empresas, deben conocer tus derechos sin contradecir lo que señala la Constitución de la República del Ecuador. Es por esto que la Constitución ha incluido de manera expresa la prohibición de discriminación por los siguientes motivos: etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad de cultura, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, como por ejemplo portar VIH, discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente. Esto significa que al momento de hacer uso de un derecho, nadie puede impedírtelo o limitártelo por ninguna de las razones anteriores. Por ejemplo, no se puede negar un trabajo a una persona que en este caso tenga VIH, ni se puede negar la matrícula al colegio a una mujer por estar embarazada. Estas prohibiciones o estas diferencias que se han en relación con estas razones y que afecten nuestros derechos. Quiere decir esto que ninguno de lo antes mencionado, por ninguna razón o circunstancia, nadie te puede negar, en este caso, entrar a una institución o estudiar, o en el caso de una persona que tiene alguna enfermedad, en este caso infecciosa como es VIH, no podrá negarte lo que es el trabajo. Sigamos. En cuanto al marco teórico, los derechos humanos en la antigüedad, ¿qué nos decía? En la antigüedad, el concepto de personalidad es desconocido. La libertad en su concepción primitiva era autoritaria, venía de los dioses y se dirigía a los hombres a través de otros hombres, pero desconociendo siempre el diálogo. El logo divino expresaba por sí solo profundidad del ser del hombre. Por otra parte, la confusión entre lo humano y lo divino, lo sacro y lo profano, impidió una real autonomía individual y una concepción profunda y operativa de la libertad personal. El poder político y el poder religioso venían a ser la misma cosa. ¿Qué quería decir esto? Que en los tiempos antiguos, quienes realmente mandaban eran, sobre todas las cosas, estaba el poder religioso y el poder político. Y estos dos poderes eran uno solo, porque venían de la mano. Asimismo, toda la existencia del hombre era esencialmente política, es decir, comunitaria. La comunidad se imponía al individuo con una fuerte presión social, con un control en el que los elementos prohibitivos
y sancionadores no estaban, como están hoy, suficientemente diferenciados. Sin embargo, puede afirmarse que hay algunos datos que permiten afirmar el comienzo, aunque en grado muy incipiente, del reconocimiento de la dignidad de la persona humana. En el prefacio del Código de Hammurabi se decía entonces: complacieron a la carne de los hombres, llamándome a mí, al Dios temido, Hammurabi, para establecer justicia en la tierra, para destruir la ilegítimo y los males, para contener el poderoso en su opresión del débil. Bien, Hegel caracterizó equivocadamente los imperios orientales del mundo antiguo en su obra La razón en la historia como regímenes particulares en los que el sujeto no ha adquirido todavía su derecho y lo que reina es más bien un orden ético inmediato y desprodigio. Los derechos humanos son derechos inherentes en todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e individuales. Esto quiere decir que nosotros como seres humanos tenemos derecho a la vida, tenemos derecho al estudio, tenemos derecho al trabajo, tenemos derecho todos por iguales, seas anciano, seas niño, seas una persona profesional, una persona no profesional, todos somos por iguales, en este caso por las leyes constitucionales de todas las repúblicas que existen en todo el mundo, ¿no? Bueno, luego de esto le vamos a hablar un poco de lo que es la igualdad. La Constitución como conjunto normativo superior que rige en el ordenamiento político y social garantiza los derechos fundamentales del ciudadano. Entre estos derechos tiene particular relevancia el derecho a la igualdad en todas las manifestaciones del quehacer individual, es decir, el tratamiento amparado en las mismas regulaciones establecidas para conseguir este orden político, social y económico que se constituye en el factor que hace posible el desenvolvimiento de la actividad humana sin discrimen de ninguna especie. La Constitución de la República del Ecuador garantiza que todas las personas tengamos los mismos derechos. En este caso, el artículo 11, literal 1, indica que todas las personas tenemos derecho en lo antes mencionado, a la vida, al estudio, a la salud y al trabajo, por supuesto. Bien, en cuanto a las conclusiones, nosotros hemos concluido que los derechos humanos son importantes en el sentido de igualdad de oportunidades y derechos, pero también implica que nosotros como hombres sepamos valorar ellos y promover la diversidad, pero de manera pacífica, con verdadera justicia y un gran valor. O sea que nosotros como seres humanos y como personas, seamos preparados o no, tengamos la cultura que tengamos, debemos siempre respetar, y si vamos a corregir en este caso o vamos a hacer respetar nuestros derechos, debemos hacerlo de la mejor manera. No quiere decir que nosotros, porque tengamos derecho al trabajo, nosotros lo vamos a exigir. Simplemente nos vamos a regir a los reglamentos de la Constitución de la República del Ecuador. En este caso, el artículo 11, literal 1.
Hemos concluido que la Constitución de la República del Ecuador hace prioridad, a estos principios, dado que en la vida humana late la necesidad de alcanzar la igualdad bajo la consideración de que toda diferenciación o discriminación necesita ser mencionada con el fin de buscar soluciones de los mismos derechos. Otra de las conclusiones tenemos: los derechos humanos son los resultantes de la búsqueda de equidad entre los hombres del mundo. Su promoción nos ha llevado a vernos de forma igual, pero lamentablemente siguen habiendo formas de acción que no permiten el libre desenvolvimiento de la persona. Yo creo que en la última conclusión nosotros vemos que en realidad no se practica la igualdad o sea, que todas las personas se traten con igualdad en todos los aspectos antes mencionados. Pero nosotros en este caso, nosotros como estudiantes, en este caso que hemos conocido y hemos estudiado este artículo, nosotros podríamos trabajar en que las personas entiendan y que sepan que la igualdad de género, la igualdad de personas, la igualdad de derechos es algo que debemos practicarlo, y que el hecho de que una persona sea más preparada que otra no tiene por qué discriminar o no tiene por qué menospreciar a la otra persona. Luego de esto tenemos las recomendaciones. Bueno, una de las recomendaciones que tenemos es discutir sobre una definición de multiculturalidad a fin de comprender sus implicaciones para lograr mejorar sus desafíos, reconociendo que estamos ante una democracia incompleta con déficit en su calidad. Si bien hay discursos inclusivos y marcos normativos, es importante que se concreten acciones que nos indiquen cómo avanzar en este tema, haciendo hincapié en la educación. Lo que antes le decía yo, es importante que todos trabajemos en la inclusión, todos. Otra recomendación es formar un grupo social con el fin de ayudar a los demás, es decir, crear charlas, casas abiertas, publicidades por internet, etcétera, que permitan a los ciudadanos informarse sobre diferentes temas de importancia, entre los cuales se destacan la discriminación y la igualdad. Estos son uno de los temas más importantes en la cual debemos trabajar. La no discriminación y que todos somos iguales y que todos tenemos derechos. Por último tenemos educar a las futuras generaciones sobre cuáles son los derechos y cómo deben respetar a los demás, con el fin de evitar problemas que causen disgusto en la sociedad. Bueno, aquí yo creo que dependería de los padres. Nosotros como padres deberíamos a nuestros hijos a invitar, a enseñar que todos los seres humanos somos iguales y que debemos respetar sus derechos, porque donde termina el derecho de una persona, comienza el derecho de otro. Entonces, debemos nosotros respetar y incluir a todas las personas. Esta ha sido la exposición de mi proyecto. Muchísimas gracias por su atención.